Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga tu caminar, que haga prosperar lo que estás aprendiendo y que lo pongas por obra. ¿De qué sirve ser un oidor olvidadizo? Así que no va a poder hacer. Yo sé que cuando empezamos el caminar de Dios, parecería que llega un tiempo en que poco a poco vamos dejando las cosas, nos vamos apartando de las cosas, que a veces cuando nosotros conocemos al Señor y estamos en una congregación o hemos recibido así como por televisión, como hablando tu corazón, y comenzamos a leer la Biblia y somos entusiastas, fervorosos, y va pasando el tiempo y nos vamos olvidando y vamos dejando las cosas. Tenemos que hacer algo muy importante. Recibí un correo el cual podría ilustrarnos y ayudarnos hoy día a ver una cosa demasiado importante, ¿sí? Quiero que trates de ver esto en tu vida. Dice que había un hombre que necesitaba trabajo, que necesitaba trabajar y que tenía su familia y no la podía sustentar. Por lo tanto, buscaba trabajo y no encontraba de nada. Y un día vio un letrero donde decía que se necesitaba un leñador. Y fue, porque él era el leñador, y fue a pedir el trabajo. Y estando allá, le hacen la entrevista y todo eso, y le dice, por favor, yo le ruego que me dé, mis hijos necesitan, mi familia, estamos pasando momentos muy difíciles. Y le dice, está bien, te voy a contratar y vamos a ver tu rendimiento de tu trabajo. Así que vienes a partir del día lunes. Cuando el día lunes él se fue al trabajo, dice que llevó su hacha y estaba tan entusiasmado porque tenía trabajo que comenzó a cortar los árboles. Le habían mandado a cortar muchos árboles ahí, tenían una especie de bosquecillo. Y empieza a cortar los árboles y al terminar su jornada se da cuenta que ha volteado 18 árboles. ¡Wow! El capataz está asombrado de lo que hizo este muchacho. Y entonces, al salir, le dice, oye, parece que eres buen muchacho, me gustaría que te quedaras a trabajar con nosotros si sigues así tan eficiente como lo has hecho hoy. Al día siguiente, él dice, esto no puedo dejarlo pasar, esta es mi oportunidad, así que voy a levantarme más temprano, me voy al trabajo y voy a cortar más. Y va, curiosamente, a su trabajo y comienza su jornada, pero corta 15 árboles. Aunque fue más temprano, no pudo alcanzar lo que había hecho el día anterior. Se queda medio preocupado y dice, ¿qué será? Tal vez no le he puesto mucho empeño, así que voy a empezar a hacer de nuevo y voy a ponerle énfasis. Y así, a medida que iba la semana y la otra semana, fue restándose cada vez más. De los 18, 15, 10, 9, 4, 3, y llega al último que corta en todo el día un solo árbol. Está decepcionado. Su capataz le dice, ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué has bajado tanto tu rendimiento? ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? Y él le dice, no, me siento tan saludable y tengo tantas ganas de hacer, pero no sé lo que ha pasado. Entonces el capataz le dice algo muy importante. ¿Y cuántas veces has afilado tu hacha en este tiempo? Y él le dice, ni una vez. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros no nos preocupamos por afilar nuestro corazón, para estar dispuestos de que debemos orar siempre, de que debemos leer la Biblia siempre, de que debemos mantener nuestro corazón siempre así, que aunque pasemos las pruebas y los momentos difíciles, aunque te defrauden o lo que te pase, o pase lo que sea, sé fiel a Dios y mantente así, porque nuestro trabajo no es en vano. Hay que hacer lo que Dios nos ha mandado. En este tiempo, quiero alentarte a tu corazón que todo lo que has aprendido tal vez no has podido sembrar todo y que a veces te has sentido mal y dices, yo le pongo empeño, yo le pongo todas las ganas, pero parece que no tuviera fuerzas. Es que lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Cuidado desmayes, cuidado caigas de eso. Vamos a seguir en la preocupación del apóstol Pablo sobre lo que habíamos hablado, falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles. Es tremendo lo que las Escrituras nos enseñan. Por eso quiero ver un pasaje contigo que nos va a ayudar también, que va a ser poderosamente. En el libro de Apocalipsis, vamos a verlo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Ve aquí a la iglesia que está escribiendo el Señor, a la iglesia de Éfeso, la primera iglesia descrita en Apocalipsis, en el capítulo 2, Dios comienza a decirle a Juan: escribe esta carta, diles que esto pasa en las iglesias, que esto está sucediendo. Tú que has descubierto que no soportas a los malos y que has visto que estos se llaman apóstoles y son mentirosos. Hay muchas cosas que se están enseñando en el planeta que no tienen nada que ver con las cosas que dicen de ser apóstoles. Una de las señales, decían, de ser apóstol es levantar hartas iglesias, es tener muchas iglesias, y curiosamente hemos estado viendo tanto en La Paz como en diferentes lugares de nuestro planeta diciendo lo mismo, diciendo que una persona es apóstol porque ha levantado muchas iglesias. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién puede mostrar eso? Si usted se fija, el apóstol Pablo sí levantó iglesias y visitaba muchas iglesias. Pero ¿cuáles iglesias levantó Juan? ¿Cuáles levantó Mateo, Bartolomé? Todos los apóstoles, ¿dónde están esas? ¿Qué iglesias levantó? Ese era el símbolo, eran todos apóstoles. Todos deberían haber hecho eso. Ellos inundaron con la predicación. Pero las iglesias se fueron levantando automáticamente. Lo que ellos eran como apóstoles eran veladores y celosos de lo que es la doctrina perfecta, de lo que la doctrina sana se tiene que seguir predicando. Es por eso que también vamos a ver el consejo que Dios, a través de Pablo, le da a Timoteo. Timoteo va a hablar sobre algo que es muy importante. Timoteo es uno de los ministros que el Señor ha levantado para que podamos ver lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Vamos a ir a buscar un poquito para poder entender lo que le hablaba a Timoteo. Timoteo es uno de las expresiones más hermosas que podemos ver del consejo de Pablo. ¿Sí? Perdóneme, voy a ir a las Escrituras buscando en Timoteo, segunda de Timoteo, que es bien importante, en el capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios, le dice a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Se acuerda que hablamos eso cuando Pedro nos empezó a enseñar? Dice que la gente le va a empezar a dar en el tiempo final comezón de oír. ¿Cuál es el comezón de oír? ¿Se ha dado cuenta que en estos tiempos queremos todo fácil? Todo lo que se puede hacer sin hacer nada. Eso es lo que está pasando. Se ha convertido aún el cristianismo en algo que parece al microondas. Queremos nosotros ir a una iglesia y que nos cambien de la noche a la mañana. Queremos que como ya somos cristianos, la primera oración, la primera respuesta de Dios. Que empezamos el trabajo y en el trabajo nos dan nuestro sueldo y se multiplique como los panes y los peces. Eso es lo que Dios estará queriendo, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, eso es el cristianismo, eso es, o es de perseverancia y es de pruebas. Aquí le insta, le dice, redarguye, corrige a las personas con toda paciencia, diles, porque vendrá el tiempo en que les dará comezón por oír. Ese comezón por oír y no sufrirán la sana doctrina. ¿Se acuerda que Pablo le decía, cuida de la sana doctrina, hijo? Y ahora no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, ya no se enseñará la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas. ¿A las fábulas? ¿Qué son las fábulas? A cuentos, a cosas que se inventan los hombres, a cosas que dicen que no debe pasar eso. Están haciendo cosas en las cuales están depositando su fe antes que en Dios. ¿Qué está sucediendo? Esas fábulas donde dicen, venga y toque el manto sagrado que estuvo en la tumba de Jesús. Mentira, no es esa. La llevaron la tela a ellos y dice que como estuvo en la tumba ya se volvió así. ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso tenemos que hacer esas cosas? ¿Acaso Dios nos manda a que nosotros sirvamos de esa forma?
¿Acaso no están haciendo mercancía sobre nuestra fe? Pero sabe que es que estamos buscando, nos está dando comezón por escuchar algo nuevo. Nos parecemos a aquellos que son atenienses. Cuando el apóstol Pablo los atenienses buscaban eso, una cosa nueva. ¿En qué escuchar? Vamos a ir para que usted se acuerde. Lo que decía el apóstol Pablo. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios en todo tiempo, pero sepamos que todo está escrito. Todo está escrito. Hay cosas que a uno le sorprende, que no deberían estar pasando, pero están pasando. Vamos a irnos al capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Aquí empiezan a pasar cosas muy increíbles, ¿no? Capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 10. Mire lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se da cuenta que es lo principal que tenían que hacer? Escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué eran esas cosas? Todo lo que te puedan predicar, tú lo puedes recibir grandemente, pero tienes que verificar en las Escrituras si estas cosas son así. Estas cosas son así. A nosotros nos sorprende que la gente no pueda entender que muchos falsos maestros iban a levantar y la iglesia debería conocer. La iglesia debería decir, esto no dice la Biblia, lo que dice esto está escrito en la palabra de Dios. Mas otros están manipulando las cosas con una intención y con un propósito. ¿Sabe que el fin de su fe es la salvación de sus almas? También están comenzando a enseñar cosas que maestros fraudulentos están llevando. ¿Sabe qué están hablando? Diciendo que en muchas cosas ya no se deben hacer, que ya no se deberían dar diezmos porque eso pertenece al Antiguo Testamento y que solamente se deben dar ofrendas. Perdóneme, pero si usted me está escuchando y es un pastor o alguno que enseña, por favor lea el capítulo 7 de Hebreos y se va a dar cuenta que sigue vigente eso que Dios dijo. Se recuerda que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿qué les dijo a los fariseos? A los fariseos les dijo, ustedes diezman el eneldo y el comino, pero se han olvidado de la misericordia, del amor, de la esperanza y la fe. No dejen de hacer aquello, pero tampoco se olviden de esto. Cristo no abolió esas cosas. Y eso lo tenemos escrito en el Nuevo Testamento. Curiosamente, ¿quién fue el primero que dio el primer diezmo? Fue Abraham. Fue Abraham. Abraham dice que se encontró con un sacerdote volviendo de la guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra y todos ellos, de los reyes que fueron contra Sodoma y Gomorra, y dice que cuando lo encontró al sacerdote de Melquisedec, le dio los diezmos de todo. En ese tiempo no había la ley de Dios, no estaba escrito porque 7 generaciones después va a nacer Moisés. Moisés va a nacer 7 generaciones después y después de 40, casi 80 años, 40 que estuvo como príncipe en Egipto y después que mata al egipcio, se escapa y conoce a su suegro Jetro que pasa 40 años más. Después de 80 años tiene la visión de Dios en la zarza ardiendo, capítulo 3 de Éxodo, y cuando le encomienda el Señor. Después de eso va a Egipto y después de un tiempo salen y los lleva al monte Sinaí y ahí recibe las leyes que son la ley mosaica. Ahí es donde hablan también de los diezmos y las ofrendas como ley. Pero Abraham había dado. Y si usted lee el capítulo 7 de Hebreos, verso 8, dice, y ahora en esta tierra reciben hombres mortales los diezmos, pero en el cielo uno que da testimonio de que vive. El que vive es Jesucristo. Y el Nuevo Testamento está escrito en el tiempo de la gracia. Y el libro de los Hebreos es para la gente que no conoce que son hebreos o que son israelitas. Y es para todos.
Así que tiene que entender que eso no se ha suprimido. Por eso es sorprendente que la gente tiene que escuchar, pero verificar si eso dice en la Biblia, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué les llamaban nobles? Nobles les llamaban porque eran personas que tal vez tenían una posición social, pero ellos buscaban las Escrituras. Y creo que todos ustedes deberían buscar las Escrituras para saber lo que dice el Señor. El Señor nos está llevando a leer mucho la palabra de Dios. Yo creo que firmemente en este programa tú estás aprendiendo muchas cosas a través de lo que Dios nos enseña. Vamos a ver un poquito más allá. Las Escrituras por eso son lo que nos va a enseñar el Dios Todopoderoso. Igual, volvemos a Hechos, pero en el capítulo 18. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? Vamos a leer esto. Hay dos cosas que también debemos saber. Cómo poder entender algunas cosas, cómo volver a poner las cosas en su lugar. Aquí tenemos un ejemplo también en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, a partir del verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Recuerdan quién era Priscila y Aquila? Eran dos personas que seguían en el ministerio con el apóstol Pablo. Este matrimonio que después en su casa van a levantar una iglesia, van y lo reconvienen, no juzgándolo, sino que le explican perfectamente lo que es el camino del Señor. Creo que a muchos debemos tomar atención y empezar a poner las cosas en orden. Debemos hablar, la iglesia de Dios tiene que ser una poderosa iglesia que se maneja bajo las Escrituras y no sobre fábulas, no bajo falsos maestros, falsos profetas, sino sobre verdaderos hombres, verdaderas mujeres ungidas por Dios y que son conocidos de las Escrituras y que las saben y que reconvienen cuando esto está mal. En muchos capítulos nosotros vamos a poder distinguir que se ponían de acuerdo los apóstoles cuando algo no estaban de acuerdo. Había algunas veces discusión, no estoy hablando de peleas, estoy hablando de discutir sana y con el corazón en la mano. Discutir poniendo las posiciones y el Espíritu Santo dice que los ponía de acuerdo a todos. Oh, qué hermoso moverse, ese moverse de Dios. Por eso es importante. ¿Qué pasó después que le enseñaron perfectamente a Apolos? ¿Qué hizo? Verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué increíble, ¿no? Este hombre fervoroso, siendo un hombre de Dios, un judío, comienza a decir, pero ¿qué está escrito? Miren, aquí dice en las Escrituras que el Mesías iba a venir de esta forma y esto tenía que pasar y esto se cumplió y esto decían los profetas y las cosas eran automáticamente cumplidas. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hizo muchas cosas, pero necesitamos nosotros adentrarnos en esto. Mire lo que pasó en Éfeso. Éfeso fue un lugar donde se llenaron de miles de cosas. ¿Recuerdan? Habíamos leído el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2, donde dice que los hallaron a muchos apóstoles, pero que eran mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué los llaman mentirosos? Porque estaban hablando mentiras y haciendo cosas mentirosas y engañosas. Definitivamente la iglesia allá se valía por las Escrituras y miraba y decía, lo que está haciendo ese hombre no está escrito. Los apóstoles no hacían eso, los apóstoles decían esto y mira, esto está en las Escrituras y eso era lo importante y maravilloso. Vamos a ver otra cosa que pueda pasar y en el mismo Éfeso. Estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino.
quiero que vaya entendiendo. ¿Saben qué los llamaban a los primeros creyentes? Antes de llamarlos cristianos en Antioquía, los llamaban los del camino. O sea, ¿qué son los del camino? Aquellos que caminaban en lo que Jesús había dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿De qué sirve tener el camino si no tienes la verdad? ¿Y de qué sirve tener la verdad si no tienes vida? Eso es lo que estaban hablando. Y dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Por qué? Verso 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos para Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado de nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gayo y a Aristarco Macedonio, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. ¿Se da cuenta? Eso comenzó a ocurrir porque el apóstol Pablo comenzaba a enseñar lo que Dios le había enseñado, lo que los apóstoles les habían enseñado, lo que había corroborado en su vida, lo que se habían vuelto las escrituras, de que las cosas hechas por las manos del hombre son creaciones del hombre. Y entonces comenzó y se armó un alboroto porque en esa ciudad tenían una patrona llamada Diana de los Efesios. Y algunos vieron que su mercancía, lo que hacían y ganaban dinero con esto, estaba tentado y se iba a perder todo. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el dinero o la verdad de Dios? ¿Por qué nos hacen creer falsedades y mentiras? ¿Será que está basado en lo que los hombres hacen y no en lo que ha hecho Dios? Mire, en algunos lugares tiene más importancia lo que hace el hombre que lo que hizo Jesucristo. Muchos han desestimado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no les parece que lo que ha hecho Jesucristo tenga importancia o sirva para algo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? ¿Por qué esa lucha tan grande en creer y no creer? ¿Que es más fácil creer que una pata de conejo te puede traer suerte o que te lancen una suerte y eso se va a pasar a lo que dice Dios? ¿No será que nuestra mente lógica se ha convertido en un enemigo muy poderoso y que lo único que necesitamos es que todo sea probado para que todo podamos creer? Quiero llamar la atención de su corazón en este día, en este tiempo. Sabe que la lógica muchas veces lo único que va a hacer es apartarlo de Dios. ¿Por qué la lógica? Porque la lógica siempre necesita explicaciones. La lógica siempre agarra y dice: ¿es así? ¿Es verdad? Ah, ¿y cómo es? Y muchos dan más validez a la ciencia que a otra cosa. En este tiempo que estamos escudriñando la palabra de Dios, Dios nunca va a cambiar su palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. El diablo lo sabe muy, muy bien. Pero como el diablo no puede quitar lo que Dios ha dicho, sí puede sembrar en el corazón del hombre la duda o sembrar confusión, como lo hicieron en ese tiempo en Éfeso. La confusión que hace en uno despierta la duda y la duda anula la fe. ¿Qué está ocurriendo en este tiempo? Que muchas cosas están saltando y que no podemos entenderlas. ¿Por qué no podemos leer la palabra de Dios y ser como esos hombres que cuando Cristo murió y se levantó la iglesia, perseveraban unánimes y juntos, compartiendo el pan, yendo al templo y haciendo oraciones, y permanecían en la doctrina del Señor Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? La ciencia nos está cautivando, la nueva generación está cambiando nuestro pensamiento. ¿Será que Dios se está modernizando? Mire, discúlpeme, pero no es así. Ese Dios que era ayer es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Ese es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe
en esta tierra. Te creó a ti, me creó a mí. ¿Sabes qué? Dios es el que hizo en tu cuerpo esa capacidad para que procreáramos y tener nuestros hijos, nos multipliquemos en esta tierra, pero que nosotros les enseñemos a que vayan en el camino del Señor. ¿Qué está pasando? Que no estamos leyendo las Escrituras y estamos dejando que la ciencia nos convenza. ¿Será lo aparente y los logros del hombre más grande que lo que Dios nos ha dado? ¿Será que estamos desperdiciando la gracia más maravillosa que Cristo nos ha dado? Porque por gracia somos salvos. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de arrepentirnos y es tiempo de pedirle perdón por todo lo que hemos hecho. Es tiempo. Es un tiempo que Dios nos ha concedido. Se está acabando el tiempo. Ya no va a haber más. Todo tiene su tiempo, Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su hora de lo que nosotros necesitamos y vendrá todo eso. Quiero pedirte de todo corazón de que tú hagas algo sabio e inteligente. ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué tú no tomas el tiempo en orar, tomar una Biblia y empezar a escudriñar? Comenzar a buscar las Escrituras y comenzar a ser como los de Berea. Ser de los de Berea, ¿qué es? Más nobles. ¿Cómo eran más nobles? Que recibían con avidez la palabra de Dios y corroboraban lo que hoy te estoy enseñando y lo que estos días he empezado a enseñar sobre falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Te he dado citas bíblicas. Tú toma una Biblia, busca en la concordancia donde dice maestros, apóstoles, profetas falsos y esto, y ahí vas a empezar a encontrar y comienza a ver esos versículos. Esos versículos te van a ir mostrando de que eso está ocurriendo, de que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tú corroborarás y podrás distinguir a muchos falsos profetas y apóstoles que están por todo el planeta Tierra, que llegan de todo lado para decir, te lo profetizaré. Oh, voy a hacer una profecía para ti. El Señor dice, y están llenándonos de encanto, llenándonos de cosas, como dice Ezequiel, vendas mágicas se están poniendo alrededor de la cabeza y lo único que tienen son ilusiones y Dios no habló, porque ellos hablan de su corazón. Empezaremos el día de mañana con otro tema, pero entenderás que Dios está llamando la atención de tu corazón. Hablando a tu corazón, tiene ese propósito de Dios. Solo es llevarte hacia Dios. Yo sé que si tú conoces a Dios, tú le seguirás y siempre, siempre estarás con Él y no te apartarás. Y su palabra será para ti la base sólida y construirás tu vida sobre la roca que es Cristo. Que Dios te bendiga, te guarde y multiplique todo lo que necesitas. Prospere en tu caminar y sobre todo guarde a toda tu familia. En el nombre de Jesús, así sea hecho. Amén y amén.